¿Será que la Navidad es de Dios o es del diablo? Si un cristiano celebra esta fiesta, ¿estará pecando? Me han hecho últimamente esta pregunta y justamente quiero hacer este video para traer un punto de vista desde la Biblia, desde la historia, desde la arqueología, de todo lo que tiene que ver con este tema de la Navidad. Por encima de una posición dogmática o un fanatismo sectario, populista, yo quisiera preguntarle a la Biblia, y sé que la Biblia nos va a dar respuestas. Quiero ratificar el concepto de la Navidad desde la historia, usando datos sociológicos, como te decía, arqueológicos, que sin duda nos van a servir muchísimo. Y quiero entonces invitarte para que estudiemos juntos todo lo que tenga que ver con esta fiesta de último año sobre la Navidad, amada por muchos, pero también rechazada y odiada por otros más. Entonces, la idea, la meta es que podamos sacar nuestras propias conclusiones, y por eso quiero investigar dos enfoques con respecto a la Navidad, y el propósito es que al final cada uno pueda tomar decisiones conforme lo que la Biblia dice, lo que el Espíritu Santo testifica a nuestros corazones, porque qué bueno ser guiado por el Espíritu Santo. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, la Biblia dice que ellos son hijos de Dios. Entonces, para algunos, sin duda, la Navidad es algo pagano, es una abominación. Para cualquiera que celebra este tipo de cosas, pues está pecando, está haciendo lo malo delante de los ojos de Dios y es muy condenada. Pero para otros la Navidad es una oportunidad maravillosa para poder reunirse en familia, para poder compartir tiempos en familia y sobre todo para poder evangelizar al mundo, porque el mundo realmente está muy receptivo a las cosas de Dios. Así que, bueno, vamos a ver qué podemos nosotros rescatar de todo esto y sobre todo conocer lo que dice la palabra del Señor. Soy Oscar Embus y te invito para que, si no te has suscrito a este canal, que ahora mismo lo hagas, porque continuamente estamos analizando desde la Biblia todas las cosas que suceden en nuestra actualidad. Entonces quédate hasta el final, porque te vas a sorprender los datos históricos, lo que dice la Biblia con respecto a este tema tan importante de que es sobre todo pues la Navidad. Navidad. ¿Qué significa Navidad? ¿De dónde viene esa palabra? ¿Esa palabra está en la Biblia? Pues Navidad viene de esta palabra latina nativitas, y hace referencia a nacimiento. Y para el cristianismo corresponde a una temporada donde se recuerda el nacimiento del Señor Jesucristo en esta tierra. Y este nacimiento es una verdad, es una profecía, una palabra profética que se establece. El nacimiento del Señor Jesucristo fue profetizado desde el Antiguo Testamento. En Miqueas capítulo 5 verso 2 la Biblia dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces esta profecía se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Los ángeles, de hecho, cuando Él nació, anunciaron a los pastores esta palabra. Lucas capítulo 2 verso 10 dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí que os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Ha nacido, mira, ahí está, ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto será de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Entonces sí, Jesús, todo lo que tenga que ver con la Navidad para los cristianos se la relaciona con el nacimiento del Señor Jesucristo. Otra palabra relacionada con Navidad es Christmas.
Christmas, que viene del inglés Christ más, que quiere decir la misa del Cristo. Christmas quiere decir la misa del Cristo. Y esto justamente nace por la costumbre que tenía el catolicismo de celebrar a medianoche del 24 de diciembre la misa del gallo. Es esta tradición católica donde se dice, o pues cuenta la historia, que el primero en anunciar el nacimiento del Señor Jesucristo fue el gallo. El gallo, Christmas, la misa del Cristo. Entonces, vamos a entrar, esto se pone muy interesante porque encontré datos tremendos sobre todo lo que tenga que ver con la Navidad. Hoy vamos a hablar de ¿será que es pagana? ¿Será que es cristiana? ¿Será que Dios aprueba esto? Bueno, ¿desde cuándo la iglesia empezó a celebrar la Navidad? Quisiera hacernos esa pregunta. ¿Desde cuándo la iglesia cristiana empezó a celebrar la Navidad? Entonces, quiero que prestes atención a lo siguiente. En el siglo IV el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Para facilitar la conversión de los pueblos paganos, la iglesia adoptó y cristianizó varias festividades populares. En el año 337 después de Cristo, el Papa Julio I, por decreto papal, estableció el 25 de diciembre como la fecha oficial para celebrar el nacimiento de Jesús. Bueno, entonces, vamos aquí organizando toda esta cantidad de información que hay. Hay mucha información sobre lo de la Navidad, pero quiere decir lo siguiente, que en el primer siglo, los cristianos del primer siglo, ellos, atención aquí, ellos no celebraron Navidad. Los cristianos del primer siglo no celebraron la Navidad. De hecho, no hay evidencias históricas, por ejemplo, que Juan, el apóstol Juan, el último de los apóstoles, celebrara, él o sus iglesias o sus discípulos, la Navidad. Recuerda que Juan vivió se dice que llegó hasta los 100 años después de Cristo, pero no hay evidencia, no hay registros en ninguna de las cartas de Juan o en el libro de Apocalipsis donde se dictamine que se debe celebrar como mandamiento a los cristianos la Navidad. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, no hay un versículo que diga debemos celebrar la Navidad, ¿no? Entonces es importante porque busqué también a ver si encontraba algún discípulo de Juan que celebrara la Navidad. Estoy hablando del primer siglo. La iglesia que se denomina como la iglesia primitiva, pero ninguno de los cristianos de la iglesia primitiva celebraron la Navidad. De hecho, no la hizo ni el mismo Policarpo de Esmirna, el gran discípulo del apóstol Juan. Tampoco ni él, ni sus iglesias, ni sus discípulos celebraron la Navidad. En el primer siglo no se celebraba Navidad. Entonces, la pregunta que nos hacemos ahora es, entonces, ¿por qué la iglesia o desde cuándo la iglesia empezó a celebrar Navidad? En el primer siglo no se celebraba Navidad. Ahora, entonces, las cosas cambiaron de una manera dramática para la iglesia cuando el emperador Constantino convirtió, el emperador Constantino, digámoslo así, como que se convirtió al cristianismo o su aparente conversión, y esto fue en el año 312 después de Cristo. Mira, primer siglo nadie celebró Navidad, pero en el año 312 después de Cristo, ya cuando tras la conversión de Constantino, el emperador, el César, se convierte a Cristo. Entonces, desde allí ya las cosas cambiaron para la iglesia, pero la conversión de Constantino se sabe por la historia que nunca fue verdadera, nunca fue genuina, pues Constantino, sin llegar a dudas, nunca nació de nuevo, porque él nunca, jamás dejó el paganismo. Siempre seguía, era un adorador de Mitra, se sabe, según la historia, este dios persa romano, era adorador de Mitra, y por lo tanto Constantino hizo algo increíble, que fue el sincretismo religioso. Entonces él fusionó lo santo con lo profano, él fusionó el paganismo con el cristianismo, el paganismo
con el cristianismo. Entonces, en el año 313 después de Cristo, después de que ya el cristianismo viene a ser la religión oficial del Imperio Romano, entonces aquella persona que no estaba de acuerdo con los principios cristianos, pues estaba en peligro su vida. ¿Por qué? Porque estaba entonces en contra del imperio. Entonces los líderes de la iglesia después del año 315 en adelante, ya los líderes de la iglesia tenían el respaldo militar y financiero de Roma, del imperio romano, por causa de Constantino. Entonces aquellos que antes fueron perseguidos, ahora ellos eran perseguidores. Aquellos que eran antes, los cristianos en el primer siglo, que fueron oprimidos, ahora eran los opresores, porque ya tenían el músculo financiero y el brazo militar de Roma, de los romanos. Increíble, pero eso pasó así. Entonces la meta era evangelizar a los paganos, y como ya tenían la fuerza militar de Roma, entonces hay una necesidad histórica por la cual aparece la Navidad. Entonces la idea era extender el cristianismo a todos los territorios donde tenía alta influencia el imperio romano, y esos territorios estaban relacionados con territorios paganos, como por ejemplo los países nórdicos al norte de Europa, la Mesopotamia y también el Oriente lejano. Entonces los paganos, hay una constante en esto. Yo quiero que prestes mucha atención, porque de aquí en adelante vamos a entender por qué se celebra la Navidad. Recordemos nuevamente que en el primer siglo, los cristianos del primer siglo hasta el apóstol Juan, digámoslo así, o 200 años después de Cristo, no hay registros de que alguien celebrara Navidad. Pero cuando se convierte Constantino, las cosas cambian, el emperador. Entonces, ¿cuál era la idea? La idea de los primeros cristianos, 315 después de Cristo, era que era la necesidad de evangelizar a los paganos, a los pueblos paganos del norte, a los celtas, a los druidas, en fin, a todas estas tribus bárbaras. Entonces, porque se sabía que los paganos celebraban el 25 de diciembre, una fecha importantísima en su calendario pagano. Ese era el solsticio de invierno. Atención a esto. Todo esto lo puedes ratificar o buscar a través del internet. Busca solsticio de invierno y la conexión con las culturas paganas del mundo antiguo. Entonces, esa noche, la noche del solsticio de invierno, era la noche más larga del año, y era el día más corto pues del año. Entonces esto traía un enfoque esotérico muy fuerte para estas culturas paganas. Entonces es aquí donde empezaba fuerte el invierno. La temporada del invierno es el día pues más frío, la noche más fría de todo el año, y era propicio para los pueblos paganos, para que ellos celebraban la victoria del sol, o el sol invictus, el sol invencible. ¿Por qué? Porque aunque era el solsticio de invierno, la noche más larga del año, esa noche igual tenía que terminar y tenía que salir el sol. Salía tarde, pero salía el sol. Entonces, a esa salida del sol se celebraba el sol invencible. Se celebraba que nacía el sol y digamos rompía la oscuridad, esa noche tan fría. Entonces ellos celebraban grandemente, porque independiente de lo que sea, esa oscuridad no era por todos los tiempos. Entonces ese era la meta de los cristianos imperiales, yo los voy a llamar así, los cristianos apoyados por el imperio, era evangelizar a los paganos que el 25 de diciembre celebraban la fiesta del sol invencible. Entonces, por eso se establece que el 25 de diciembre, lo que planeó el liderazgo de la iglesia del año 300 después de Cristo, fue que el 25 de diciembre
nacía era el sol de justicia. ¿Y quién es el sol de justicia? El sol de justicia es Jesús, según la profecía de Malaquías. Ahora, entonces, los pueblos paganos, te repito, el 25 de diciembre, ellos celebraban el solsticio de invierno, era un día sagrado. Entonces, esto es algo tremendo. Por lo tanto, quiero recordarte lo siguiente. El Papa Julio I, fue el Papa Julio I que establece oficialmente por decreto papal que Jesús nació el 25 de diciembre. Que Jesús nació el 25. ¿Para qué? Para exterminar, para quitar, para romper la idea de los paganos que el solsticio de invierno era un día sagrado para ellos. Entonces dijeron, bueno, vamos a callar estas voces paganas y digamos que el que nació el 25 de diciembre fue nuestro Señor Jesucristo. Desde allí, por decreto papal, este Papa Julio I, él fue el que dictaminó que Jesús nació el 25 de diciembre, el 25 de diciembre. Ahora bien, vamos aquí. Entonces, ¿cuáles son las culturas? Vamos a ir entonces todo lo que tenga que ver con las historias de las culturas del mundo antiguo y la sociología de ellos y los aspectos religiosos. Este es el contexto de por qué se vio la necesidad de establecer el 25 de diciembre como el día de Navidad. El día de Navidad. Mira, hay una conexión con todo esto. Entonces, ¿qué culturas celebraban el 25 de diciembre? Por ejemplo, el Festival de la Saturnalia. Puedes investigar en internet. El Festival de la Saturnalia era una fiesta muy popular entre los romanos, y se celebraba en honor a Saturno. Se celebraba desde el 17 hasta el 25 de diciembre. Entonces, en ese día los romanos pues hacían unas tremendas borracheras, orgías y cualquier tipo de vejamen pues en contra de lo que es los principios de la palabra del Señor. Ellos encendían velas, prendían antorchas, porque pues obviamente recuerda que es la noche más larga de toda la estación, ¿no? Entonces ese día prendían muchas velas y ellos también celebraban la salida del sol, el sol invencible. Entonces las Saturnalias tienen una conexión también con los pueblos como los druidas, como los célticos, que ellos también celebraban el nacimiento del sol invencible. Entonces, por causa de esto, el Papa Julio I dijo, bueno, anulemos estas culturas paganas y digamos que el que nació el 25 de diciembre no fue Mitra, el dios o Saturno, todo esto, las Saturnalias, sino que fue Jesucristo. Ahora, hablando de Mitra, ya esto es no los romanos, sino los persas. En Persia nació, qué increíble esto, es que esto es algo tremendo. El 25 de diciembre para los persas nació ¿quién? Su dios Mitra. Según su cultura, obviamente todo esto son mitos y leyendas de estas culturas paganas, pero existe una relación allí, precisamente que el 25 de diciembre nació Mitra, el dios Mitra, y se celebraba con un espectáculo, digamos, de luces, para encender luces, todo lo que tenga que ver. ¿Por qué? Porque era la noche más larga. Por esto es algo tan importante conocer que para los persas también se celebraba el sol invencible, que es Sol Invictus Mitra. Para los romanos y persas, porque fueron adoptados la adoración de Mitra también por los romanos, se celebraba el 25 de diciembre el resurgimiento del Sol Invictus Mitra. ¿Listo? Bueno, pero entonces vamos más hacia el sur, ya en Babilonia. Babilonia también, increíble esto, todas estas diferentes culturas. Venimos desde la parte norte de Europa, luego Roma, luego Persia y ahora Babilonia. ¿Quién nació el 25 de diciembre? El 25 de diciembre nació, según esa cultura, según esa mitología, pues obviamente son mitos, esto no es realidad, pero
para esa cultura también el 25 de diciembre nació Tamuz. ¿Nació quién? Tamuz. Estoy hablando de lo que dice la historia de todas estas culturas paganas. Entonces, para los babilonios, esto es un mito, es una leyenda. ¿Qué dice la leyenda? La leyenda dice que esta mujer, Semiramis, que es la reina del cielo, esto sí aparece en la Biblia, Astarot o Astarte, la reina del cielo, ella tuvo un hijo. ¿Quién? Tamuz. También aparece este nombre Tamuz en la Biblia, y supuestamente Tamuz nació el 25 de diciembre. Nació Tamuz, que es la reencarnación de Nimrod, que también es un nombre que aparece en la Biblia. Entonces, mira todo esto, ¿será coincidencia? ¿Qué pasa? ¿Por qué el 25 de diciembre? Recuerda, para estas culturas que seguían los astros, que seguían las estaciones y los cambios, todo esto, el solsticio de invierno, la noche más larga del año, para ellos era sumamente representativa, y justamente todo este misticismo pagano estaba rodeado en todo esto. Entonces, todas estas culturas tienen esta conexión de la adoración al sol. Y recuerda lo que dice la Biblia, que nosotros no podemos adorar la creación. El único digno de adoración es Jehová de los ejércitos. Puedes escribir amén allí, amén, escribe amén. Bien, entonces, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Será que nosotros podemos confiar en este decreto papal de que Jesús nació el 25 de diciembre? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? ¿Estaría bien esta buena intención de decir que Jesús nació el 25 de diciembre para aplacar o quitar el paganismo de la tierra? ¿Será que este remedio fue mejor que la enfermedad o qué pasó? Entonces, aquí lo que ahora nos interesa es qué dice la Biblia, porque bueno, los mitos y las leyendas de todas estas culturas paganas, pues obviamente no son verdad, pero lo que es verdad sí es lo que dice la Biblia. ¿Será que la Biblia nos puede dar un dato preciso cuándo o una fecha precisa cuando Jesús nació? En ninguna manera, no existe una fecha precisa, pero hay datos interesantes en el contexto que nos pueden llevar a concluir y tener una posición clara en la temporada en la que Jesús pudo haber nacido. Entonces, Jesús, lo que sí es claro, según la Biblia, es que no nació en diciembre. ¿Cómo estás escuchando? Jesús, el Hijo de Dios, él sí nació, pero no nació en diciembre. Te lo vuelvo a repetir, Jesús no nació en diciembre. ¿Por qué? Porque en Israel, en Belén, donde él nació, en diciembre, es una temporada de un invierno muy crudo, muy fuerte. Jamás nacería Jesús en medio del invierno. La Biblia lo demuestra. Estos sí son claros, esto sí es una posición muy clara, muy enfática de la Biblia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Jesús no nació en diciembre? Porque la Biblia dice que habían pastores velando las ovejas en sus campos. Habían pastores velando sus ovejas en sus campos. En Lucas, en el capítulo 2, verso 7, dice la Biblia así: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño. Entonces, Jesús no nació en diciembre porque a ningún pastor con sus 5 sentidos se le ocurriría llevar a sus ovejas a un crudo invierno, a una nevada tan fuerte de estas, porque morirían de frío, se podían perder, podían venir enfermedades, neumonías, en fin, tantas cosas que pueden suceder. No, los pastores en invierno, ellos llevan a sus rediles a las ovejas y las alimentan con ensilaje y demás. Entonces, no las iban a llevar a pastorear jamás en invierno. La Biblia dice que cuando
cuando llegaron las noticias de los ángeles a los pastores, ellos estaban con las ovejas afuera en los campos. Y olvídate, en invierno a ningún pastor con los 5 sentidos se le iba a ocurrir sacar a sus ovejas fuera de sus rediles. Son temperaturas bajo cero. Entonces, esto es algo muy importante para reconocer que Jesús no nació en diciembre. No nació en diciembre. Otro dato interesante para conocer la temporada, ¿cuándo nació Jesucristo? Porque esa es la pregunta. ¿Cuándo nació Jesucristo? Te vuelvo a repetir, no existe una fecha. Quien te diga Jesús nació en esta fecha, de pronto puede estar mintiendo o está especulando. No existe, pero sí podemos conocer la temporada en la cual Jesús posiblemente nació. Entonces, otra clave para conocer cuándo nació Jesús fue el nacimiento de Juan el Bautista. Juan el Bautista. Entonces, el padre de Juan el Bautista fue Zacarías y él tenía un tiempo determinado, según la Biblia, para su ministerio. Él era sacerdote. Lucas capítulo 1, verso 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Esto es importante. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Entonces Zacarías, él era un sacerdote que tenía que esperar un turno determinado, y esto tenía un orden, ¿no? Un orden específico. El curso, digamos, el tiempo era según la orden de Abdías, y el octavo en la orden. Es decir, que él tuvo un determinado tiempo para ministrar. Entonces el ángel le promete que él sería padre y le dio justamente este mensaje, se lo dio en el mes de Sivan, que es alrededor de junio. Entonces por esa época obviamente él vuelve a su casa y su esposa quedó embarazada. Así que Juan el Bautista nació en la primavera, alrededor de marzo, los inicios de la primavera en Israel. Como Juan el Bautista era mayor que Jesús por 6 meses, lo más probable entonces que Jesús nació ¿cuándo? Nació en la temporada entre septiembre y octubre. Entre septiembre y octubre, que es ¿qué temporada en Israel? Otoño. Otoño en Israel. Entonces coincide con que los pastores todavía están pastoreando sus ovejas afuera. Quiere decir que lo más probable es que nuestro Señor Jesucristo nació no en invierno, sino en otoño en Israel. ¿Cómo te parece? En otoño en Israel. Recordemos entonces otro dato importante, que en la época de José y María tenían lo que se llamó el censo, el empadronamiento por parte del César. Entonces Lucas capítulo 2 verso 1 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio el gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era la casa y la familia de David, para ser empadronado. Entonces recuerda que esto fue, además había una temporada muy fuerte de fiesta de los tabernáculos. Por eso, a causa del censo y a causa de la fiesta de los tabernáculos, ni en Jerusalén ni en Belén había muchísima gente. Mucha gente, y todos los hoteles, si puedo decirlo, estaban saturados, totalmente llenos. Entonces, teniendo en cuenta que una de las grandes fiestas judías es la fiesta de los tabernáculos, ellos, muchas personas, esa ciudad, digamos, el pueblo de Belén estaba absolutamente lleno de personas. Lo más probable entonces, es que José y María se alojaron en una suca, en una chocita, lo que se lo conoce como pesebre, pero la mejor traducción es choza o tabernáculo. Entonces ellos, lo más probable puede ser que Jesús nació en una temporada de tabernáculos. Ahora, miremos esto. Hay una profecía que nos confirma esto, de que Jesús nació en
fiesta de tabernáculos porque la Biblia dice que Él es Emmanuel. El enfoque de la fiesta de tabernáculos básicamente es decir que Dios está con nosotros o hace su morada con nosotros. Por eso Emmanuel quiere decir también, tenía que cumplirse el enfoque de esta palabra, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces ahora la fiesta de tabernáculos se celebra el 15 de Tisri, que tiene un sentido profético donde se dice que Dios mora en medio de nosotros. Ahora, hay un versículo contundente que tenemos que usar el griego para ver que realmente hay más, digamos, pruebas bíblicas de que Jesús no nació en diciembre, sino en el otoño en Israel, y está en Juan, capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra griega para habitar es keno, y esto quiere decir tienda o tabernáculo, lo que se conoce como suca. Entonces en el Nuevo Testamento está diciendo que habitó, Él hizo su tienda, Él hizo su morada entre nosotros. Entonces hay una conexión. Lo más probable, sin llegar a dudas, mira, para que Jesús sea el Mesías, Él tenía que cumplir las 7 fiestas del Señor. Entonces creo que el Padre, sin llegar a dudas, iba a preferir una fiesta de tabernáculos por todo el contexto profético que encierra para que nazca su hijo. Él no iba a nacer en 25 de diciembre, que es el solsticio de invierno, donde muchas culturas paganas celebran a sus falsos dioses, Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas con la información que te he dado? Para ti, ¿qué? ¿Cuándo nació Jesús? ¿En otoño o en invierno? ¿Qué piensas? Me gustaría que escribas allí en los comentarios tu posición. Así que definitivamente la conclusión es esta: es muy poco probable que Jesús nació el 25 de diciembre, porque es una fiesta donde hay mucho paganismo en el mundo. Hoy en día, de hecho, muchas sectas satánicas y la Wicca del norte de Europa y todas estas culturas paganas de hoy en día, el 25 de diciembre es uno de los aquelarres, una reunión de brujas a nivel de todo el mundo, ¿no? Entonces, mira lo contrario, la fiesta de los tabernáculos es muy simbólica, muy simbólica. Entonces, es algo que realmente tenía en mi corazón compartir contigo. Ahora, vamos a esta otra pregunta: ¿será pecado celebrar Navidad en diciembre para nosotros que creemos en Jesús? ¿Será pecado? Mira, yo no quisiera llegar a una controversia, pero esto tengo que dejártelo a tu criterio personal. A tu criterio personal. ¿Por qué? Porque realmente el que juzga los corazones y las intenciones es Dios. Yo no te puedo juzgar, yo no te puedo criticar. Te estoy dando una información real según la Biblia y según la historia, que tú puedes confirmarla en cualquier momento. Entonces, lo que sí creo es que en todo tiempo podemos predicar de Jesús, en todo tiempo, y siempre va a ser maravilloso reunirse con la familia. Siempre va a ser maravilloso reunirse con la familia, compartir un alimento, estar contentos, ser felices, disfrutar de la familia, disfrutar de los amigos. Sin duda, Dios, a nosotros la iglesia, no nos obliga a celebrar Navidad, pero tampoco, amados, no podemos llegar al sectarismo, ni podemos llegar a todas estas cosas que se salen en extremo y para ser personas absolutamente aburridas, que no cumplan con el máximo llamado de Cristo, que es el amor y compartir su verdad a todo el mundo. Entonces, mira, pienso que sin llegar a dudas puede ser una época muy bonita para poder predicar de nuestro Señor Jesucristo. Podemos hacerlo, podemos reunirnos con la familia, compartir con ellos y anunciar, evangelizar, compartir la palabra del Señor. Entonces, realmente pienso que es una época donde podemos compartir con familia, pero es importante que nosotros conozcamos todos estos aspectos. Es realmente maravilloso saber que nuestro Jesús, Él vino a la tierra, y cuando Él vino nos trajo la salvación. El Verbo se hizo carne. Eso es una
es una alegría. Por eso es que hay tanto gozo, y independiente de lo que pase, esta es una época de mucho gozo y alegría, porque realmente el enfoque en esencia es recordar que un día, no se sabe el día ni la hora, Jesús nació en esta tierra, y ese es el verdadero propósito de lo que es la Navidad. Entonces, para concluir, la Biblia no obliga a celebrar la Navidad. No hay un versículo. Lo que sí dice es que debemos recordar su pasión, su muerte en la cruz, para que recordemos que Él va a volver, ¿no? Pero no hay un versículo que diga tienes que celebrar Navidad. ¿Listo? Entonces esto es algo que realmente queda en el criterio de cada uno. Yo no puedo juzgar a la persona que no conoce, entonces yo prefiero compartirle las buenas nuevas de salvación. ¿Cuántos pueden escribir amén allí? Ahora, para aquellas personas que son muy fuertes, muy fuertes, que dicen eso es paganismo, eso es del diablo, mira lo que dice la palabra en Romanos capítulo 14, verso 5. Romanos capítulo 14, verso 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales que otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come, para el Señor no come, porque da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser el Señor, así de los muertos como de los que viven. Entonces, hay algunos que prestan atención a estas fechas, hay otros que no. Pero atención a esto. Pero versículo 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Yo no puedo juzgar a una persona. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará de Dios. De esta manera cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decid bien, no poner tropiezo en ocasión de caer al hermano. Entonces, mira esto tan poderoso. Versículo 14, atención aquí, versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que es algo es inmundo, para él lo es. Para el que piensa, mira, Pablo decía, yo sé que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Mira qué tremenda y qué maravillosa libertad nos da Jesús. Lo que sí sé es que el Señor nos da libertad, y donde dos o tres o más están reunidos en su nombre, Jesús está allí. Jesús está ahí. Es decir, que podemos tener esa maravillosa libertad de Jesús, de tener a nuestro corazón a Jesús. Si te gustó este video, te invito entonces que le des me gusta y que lo compartas con otras personas. Y recuerda, es un tiempo, la Navidad, maravilloso para reunirse en familia y poder compartir las buenas nuevas de salvación. Shalom, Ubrajot, paz y bendiciones. Nos vemos en el próximo. Bendiciones.